Nara y actualmente soy vicepresidenta de la Asociación de Diabetes de Álava y también estoy en la Comisión de Jóvenes de la Federación Española de Diabetes. Yo actualmente solamente utilizo el sensor Freestyle, que es el que ahora mismo está subvencionado por la Seguridad Social. A día de hoy no utilizo bomba de insulina, pero bueno, es algo que sí que me planteo para un futuro. El sensor, la verdad es que ha mejorado bastante mi día a día, sobre todo en el manejo y también en la calidad de vida. Yo cuando debuté todavía los sensores estaban en las primeras pruebas y entonces yo los primeros, no sé, fueron 5 años o así, era todo pues con el medidor pinchándome en el dedo y ya está. Entonces sí que en ese aspecto el tema de tener información con gráficas durante 24 horas para tú poder ver tus patrones y demás es algo que sí que siento que ha mejorado mucho tanto la calidad de vida como pues eso, ¿no? La facilidad de estar en cualquier sitio en cualquier momento y decir, pues me voy a pasar el sensor y veo a ver qué tal estoy, sin tener la necesidad de pararte, sacar todo de la mochila, darte el pinchazo en el dedo y demás. Aparte de eso, ¿no? De la facilidad, el tener los patrones para saber, por ejemplo, claro, antes yo sabía cómo estaba mi glucosa justo antes de comer, justo a las 2 horas, pero yo sabía cómo estaba en ese momento concreto en el que yo me la miraba. Ahora mismo yo tengo, por ejemplo, yo puedo ver cómo he estado toda la noche. Entonces eso también a la hora de ajustar las insulinas, a la hora de ajustar los ratios y demás, es un avance increíble. Sí que el tema del sensor es importante tener en cuenta que la información que nos da viene con 15 minutos de diferencia con la que sería en la capilar, pero sí que es verdad que a lo mejor los fallos o las dificultades mayores que pueden ser son el tema de que de repente estés en algún sitio y que el sensor te falle o que te vayas a pasar el lector y te ponga error en el escaneo, pruebe dentro de 10 minutos otra vez. Entonces, ese tipo de cosas sí que es verdad que hay gente a la que le frustran mucho. Yo, en mi caso, sí que es verdad que no he tenido ese tipo de obsesión que hay gente a la que sí que le puede llegar a pasar y es gente que en el momento en el que no tiene el sensor se agobia. Tienen esa dependencia al sensor y eso me parece bastante peligroso. Entonces yo creo que sí que es verdad que la gente que aún no lo tenga y esté planteando el empezar a usarlo, ya sea el de Abbott o ya sea cualquier otro tipo de sensor, sí que tienen que tener en cuenta que no pueden estar 24 horas pendiente de estar venga a escanearse, venga a escanearse y venga a escanearse, porque al final eso mentalmente es muy, muy, muy agotador y es horrible. Entonces, en ese aspecto sí que creo que hay que tener un control y no sentirse esclavos, ¿no? Entre comillas, del sensor. Saber que sí que es verdad que hay momentos en los que es importante y luego también tener en cuenta que el sensor no siempre va a ser exacto al 100%. Entonces, si nosotros de repente vemos un valor que no nos cuadra, sí que es importante hacer la prueba capilar y saber que en realidad a lo mejor, porque claro, no podemos actuar solo en base a esa cifra que hemos visto en el sensor, si estamos viendo que, pues imagínate que de repente ves que estás en 500, pero tú te sientes de maravilla y dices, esto no me cuadra, entonces yo lo que recomiendo es eso, ¿no? Te haces la capilar y compruebas cómo estás antes de tomar alguna decisión sobre el tratamiento. Pues imagínate que estás en 80 y te has puesto insulina para bajar de 500. Entonces, para evitar este tipo de sustos, pues sí que creo que es importante eso, el no fiarse al 100%. Sí que la mayoría de las veces es muy exacto, pero hay que saber y hay que tener en cuenta que puede fallar. El futuro de la diabetes, más que en el de la diabetes, sino en las personas de la diabetes, el hecho de poder tener toda esta información lo que nos va a hacer es que a largo plazo las complicaciones sean mucho menores porque vamos a poder actuar antes. O sea, si tú antes, solo teniendo la información de antes de comer y después de comer, tú imagínate que te has pasado toda la noche en 200. Eso a la larga, en el futuro vas a poder tener complicaciones. Ahora mismo, con todas estas tecnologías que tenemos, esas complicaciones a largo plazo yo creo que se van a disminuir muchísimo.
Por otro lado, sí que yo creo que todavía todo este tipo de avances pueden avanzar muchísimo más. El tener, por ejemplo, ahora mismo el Abbott ha sacado el sensor, el 3, que ese sí que sería de medición continua, que no hace falta estar escaneándose el teléfono, o sea, el sensor todo el tiempo para saber el nivel de glucosa que tenemos, sino que el sensor lo va mandando directamente al móvil. Entonces, esa información también es muy valiosa para gente que a lo mejor estás haciendo deporte o lo que sea, y el hecho de poder traspasar esa información, ya sea a los relojes inteligentes o así, yo creo que eso también es un avance que es bastante necesario. Con el tiempo, pues yo espero que estos avances vayan mejorando, que nos pongan, pues eso, ¿no? Cada vez más facilidades para que nuestra vida con diabetes sea más normal, entre comillas, ¿no? Y que no tengamos que adaptar tanto nuestra vida y nuestros hábitos.